No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de las negociaciones entre Israel y Palestina, cómo están las cosas, entre desmentidos también, por supuesto. También hablaremos de prevención contra el terrorismo, hablaremos de encuestas, varias encuestas en la autoridad palestina, también de Segovia y su cementerio judío, y nos asomaremos un poquito al exterior, a otros conflictos a los que no solemos mirar. Empezamos en Oriente Medio. Según informó el diario Haaretz, Israel propuso ayer que se incluya un paso seguro para los palestinos entre la Franja de Gaza y Cisjordania, dentro del plan de intercambio de territorios con la Autoridad Nacional Palestina, que se quiere incluir en el acuerdo de principios que están realizando en vistas a la próxima cumbre internacional sobre Oriente Próximo. Los palestinos recibirían el control de la ruta, uno de los puntos principales de la propuesta, aunque Israel mantendría su soberanía en este territorio y solo comenzaría a funcionar si la Autoridad Palestina recupera el control de la Franja de Gaza. Israel cree que este movimiento ayudará al presidente palestino Mahmoud Abbas y al primer ministro Salam Fayyad a ganar un mayor apoyo popular en Gaza. Bueno, los acuerdos todavía no son acuerdos, son previsiones de lo que podrían ser estos acuerdos de principios que plantea Haaretz, sobre todo este intercambio de tierras del que se está hablando desde hace bastante. Incluso en un momento dado aseguran que Israel podría estar dispuesto a transferir cierto número de vecindarios árabes de Jerusalén y varios campos de refugiados que se encuentran en el área fronteriza, y también en principio esta que guía la repartición es similar a la del plan propuesto por el expresidente de Estados Unidos, por Bill Clinton. Las áreas judías para los judíos, las áreas árabes para los árabes y los sitios sagrados administrados conjuntamente por representantes de las tres religiones predominantes. Cada cual sería responsable de sus propias zonas. También Israel reconocería el sufrimiento de los refugiados palestinos, aceptaría indirectamente algo de su responsabilidad sobre los refugiados, y podría también el gobierno tomar parte en un proyecto internacional para rehabilitar a los refugiados en los territorios palestinos, en las áreas que Israel transfiera a la Autoridad Nacional Palestina. En fin, todo esto sobre el papel lo publicaba ayer el diario Haaretz. Por su parte, Mahmoud Abbas desmintió las informaciones, dijo que él no aceptaría nunca la creación de un Estado con fronteras temporales, porque él quiere ya las fronteras definitivamente. Sin embargo, muchas informaciones decían que él estaría dispuesto a estas fronteras temporales si la comunidad internacional se comprometiera a poner un calendario y fechas exactas para hablar de las definitivas. En fin, como de costumbre, propuestas, desmentidos, sí, no se sabe, pero la cuestión es que se habla y parece que están avanzando por algún lado. Mientras hablan, sigue la lucha contra el terrorismo. En este caso les hablamos desde un punto de vista de la prevención. Un comité mixto de la Comisión de Seguridad Nacional y de la Academia de Ciencias de Israel propuso al gobierno el control de las investigaciones en biotecnología por temor a que puedan acceder a ellas organizaciones terroristas. El diario Ma'ariv informó el miércoles de que la recomendación de este comité ad hoc al Poder Ejecutivo tiene por objeto, entre otras, evitar el peligro de que grupos u organizaciones terroristas puedan conseguir la información necesaria para producir armas biológicas. Los 13 miembros del comité, encabezados por el profesor Alex Kennan, estudiaron en estos 2 últimos años cómo están preparados los institutos de investigación, los laboratorios y los hospitales, entre otros establecimientos médicos, para evitar la posibilidad de que lleguen a poder de sus enemigos virus y bacterias difusores de enfermedades o información sensible e instrumental tecnológico. No, desde luego que tienen que estar bien atentos para que esto no suceda. Porque bueno, ya decía David Friedman, que es coordinador de los estudios que lleva a cabo el comité y miembro del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, que existe la sospecha de que los investigadores en el campo de la biotecnología aleguen que el control será un atentado contra la libertad académica. Sí, pero lo que pasa es que es muy importante que haya una supervisación, que se supervise para ver a dónde van a parar todas estas que no puedan ser robadas, estas tecnologías y esta biotecnología.
Dice que ante estos científicos que protesten habrá que llegar a un acuerdo con las instituciones académicas que quieran impedir la supervisión estatal. Así lo explicó el doctor Friedman y bueno, vamos a ver qué deciden. Por otra parte, desde una lucha contra el terrorismo más clásica, les hablamos de que ayer 5 militantes palestinos, 3 del grupo Hamas, resultaron heridos ayer durante un bombardeo israelí en Yan Yunis, en el sur de Gaza. Así lo informaron testigos y fuentes médicas palestinas. Hablamos a continuación de encuestas en esta ocasión en la Autoridad Nacional Palestina. Según revelan los resultados de una nueva encuesta dada a conocer ayer, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el movimiento que lidera, Al-Fatah, han aumentado ligeramente su popularidad en detrimento del grupo islámico Hamas. El sondeo, llevado a cabo por el Centro de Comunicación y Medios de Jerusalén, tanto en Cisjordania como en Gaza, muestra que el 20,6% de los palestinos votaría a Abbas si se celebraran las elecciones hoy, mientras que el 18,8% se decantaría por el depuesto primer ministro y líder de Hamas, Ismail Haniyeh. El tercer líder en liza, el dirigente de Al-Fatah encarcelado en Israel, Marwan Barghouti, obtendría el 16,6% de los apoyos del electorado. En la última encuesta, Hamas obtenía el 21,6%. Había empezado por 25,2%, después de la revuelta caía al 21,6% y ahora pues estaría en el 18,8%. Realmente es una caída, era bastante previsible, muchos analistas lo habían comentado. Lo que es, además, el 23% de los palestinos apoya, eso sí, el adelanto de elecciones, y el centro entrevistó a 1.199 palestinos de Cisjordania y de Gaza. Fue realizada la encuesta entre los días 16 y 20 de agosto. Esta encuesta, que publicaba ayer la agencia EFE, se hacía eco, habla de un ligero aumento. Sin embargo, es que había otra encuesta ayer también, de la que se hacía eco en este caso, yo la leí en The Associated Press, que hablaba de una abrumadora mayoría que prefiere a Fatah. En este caso, sí destaca que los habitantes de Gaza creen que su seguridad ha aumentado desde que Hamas está en el poder de la franja. Esto sería lo positivo de Hamas, pero este es el sondeo del que les hablo ahora, que es de Hassan Khatib, un encuestador independiente, muy respetado, que ha sido el primero desde que Hamas tomara por la fuerza Gaza. Dice que el 47% de los entrevistados dice que el gobierno de Fatah se desempeña mejor que la administración anterior, y el 24% estuvo a favor de Haniyeh, mientras que el 23% dijo que no había diferencia. O sea, del 47% que preferirían a Fatah al 24%. Desde luego que es una abrumadora mayoría. Comentaba como anécdota que incluso en el propio Hamas, en Gaza, el 47% de los entrevistados expresó que el gobierno de Fayyad tiene mejor desempeño que Haniyeh. El 31% dice que la administración de Fayyad es peor. Lo que pasa es que Gaza es el bastión de Hamas, así que incluso ahí habría preferencias por Fatah. Bueno, dejamos Oriente Medio, vamos a hablarles a continuación de España. El consistorio invertirá cerca de 9.000 euros en señalizar e iluminar el cementerio judío de la ciudad de Segovia. La semana pasada, la Junta de Gobierno local aprobó una memoria valorada que detalla las actuaciones que, tras un periodo de publicación y alegaciones, se efectuarán en esta zona, en el Pinarillo. Según explicó el alcalde, el socialista Pedro Aragüetes, la intervención se centrará en la colocación de 5 proyectores con sus correspondientes accesorios en una columna de 9 metros de altura, que será situada en el margen derecho de la Cuesta de los Hoyos, en sentido descendente y apartada de la acera tras una valla de protección. Las lámparas van a ser halógenas y el conjunto de la instalación va a ir conectada con la red de alumbrado público, explicaban. La medida también contempla la señalización del cementerio y el ayuntamiento va a colocar 2 placas sobre una piedra caliza, y la primera va a tener como símbolo el Maguen David, va a indicar en hebreo, en castellano y en inglés que el visitante se encuentra en el cementerio judío. La segunda de las placas se va a colocar sobre la superficie horizontal también de piedra caliza y va a incluir una representación de la silueta de la ciudad, indicando los edificios medievales que se dibujan en ella. Debajo de la silueta se va a escribir la historia del barrio y los principales datos relacionados con el camposanto judío. Parece muy interesante esta iniciativa del ayuntamiento, del consistorio segoviano. Bueno, seguimos. Ahora vamos a echar un vistazo a otros conflictos a los que no siempre tenemos tiempo de mirar.
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras recordó ayer la trágica situación que vive la población de las regiones de Darfur, Chad y la República Centroafricana, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a los medios de comunicación para que muestren más interés sobre los distintos conflictos de la región y sobre el destino de los millones de personas afectadas, ya que no tienen tanta relevancia mediática y política como Irak u Oriente Próximo. Médicos Sin Fronteras especificó que la difícil situación humanitaria en la región y la falta de ayuda a las poblaciones se une a la falta de información internacional, que lleva muchas veces al olvido de estas poblaciones, para las que muchas veces el acceso de la ONG supone una línea entre la vida y la muerte en algunas comunidades. Además, la organización resaltó el peligro para los habitantes de Somalia, donde, según dijo, existen unos niveles de violencia de ciencia ficción. Bueno, pues nosotros como medio de comunicación hemos querido hacernos eco de esta noticia que nos decían Médicos Sin Frontera. Les contamos de Darfur, les hemos hablado en numerosas ocasiones, seguimos hablando. Ya saben que enfrenta movimientos de liberación de Sudán y algunos grupos rebeldes contra los milicianos, los Janjaweed, temidos Janjaweed, y las fuerzas del gobierno que apoyan a la milicia, aunque ellos lo niegan, pero no se conoce tampoco el número exacto de víctimas. Todas las estimaciones hablan de más de 200.000 muertos y más de 2 millones de refugiados. Refiriendo respecto a la República Centroafricana, según lo calificaron en Médicos Sin Fronteras, es un país totalmente olvidado por la comunidad internacional. Tiene una extensión similar a Francia, una población de unos 4 millones de personas, y la esperanza de vida media ha bajado desde los 50 a los 39 años en los últimos tiempos. Aparte de la pobreza endémica de la región, desde el 2005 se han sumado problemas, pues la población, un nuevo conflicto interno, como estamos ya lamentablemente acostumbrados, que enfrenta grupos rebeldes, represión militar, grupos de bandidos que saquean comunidades. Miles de personas han tenido que abandonar sus aldeas y se han tenido que refugiar en el interior de la selva, donde no tienen acceso a ningún tipo de ayuda y se han convertido en nómadas por obligación. Y respecto al Chad, la tercera zona de la que hablaba Médicos Sin Frontera, la República del Chad ha vivido episodios de inestabilidad en 2005, 2006, varios intentos de golpe de Estado. Incluso en 2006, en abril, se produjo un ataque rebelde a gran escala en N'Djamena, con cientos de muertos civiles, también militares, y ha habido enfrentamientos entre fuerzas del gobierno, grupos rebeldes, también en la frontera con Sudán. Rebeldes, hombres armados han cometido violentos ataques contra aldeas, porque siempre en todos estos casos de los que les estamos hablando, los civiles son las víctimas. Aparte hay 160.000 desplazados internos, y aparte de estos hay unos 30.000 refugiados que pertenecen a Darfur, que como ven, se van a encontrar. En fin, queríamos hacernos eco de lo que decía Médicos Sin Frontera, y nosotros como medio de comunicación hablar de estas otras cosas que están sucediendo y a las que no nos fijamos. Dejamos aquí esta noticia, esta primera parte del informativo. Les quiero comentar brevemente dos cositas culturales. Comentarles que el famosísimo clarinetista argentino Giora Friedman se presenta hoy en el Palacio de Bellas Artes en México como solista invitado de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por José Areán. Es uno de los clarinetistas más destacados a nivel mundial y va a interpretar el concierto para clarinete de Wolfgang Amadeus Mozart y una selección de piezas de Klezmer, y que además sabemos todos que es un experto mundial. Ya ha estado en México para participar junto a otras figuras de la música en un concierto conmemorativo del Holocausto, que él ya había estado en otras ocasiones, pero esta va a ser la primera ocasión que colabore con el director José Areán. Esto por un lado, y por otro lado, aquí en España, Córdoba va a recordar con libros y documentos su pasado judío. Distintas publicaciones van a ver la luz en las octavas jornadas de la cultura judía en Córdoba. Va a ser la guía de la cultura judía, la sinagoga, la red de juderías y esencia de Sefarad. Van a ser presentadas el 31 de agosto y desde ese día hasta el 7 de septiembre, que es cuando se va a celebrar la primera semana del documento y el libro. Las actividades se van a desarrollar dentro de la Biblioteca Al-Ándalus, que está situada en la Casa de Bailío, y va a haber música, va a haber visitas guiadas que van a completar la propuesta. Y aquí dejamos estos apuntes culturales. Les prometo que la semana que viene serán mejores porque ya vuelve Jorge, y nos venimos al rincón de Irit. Irit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame. Hablamos hoy de una compañía israelí que se llama Watershare, que acaba de presentar el primer prototipo de un sistema bautizado como Sulis,
que en un minuto produce agua limpia a partir de agua contaminada. Es un aparato ligero, barato, en forma de tapón, que se ajusta a la botella o grifo, filtrando el agua y convirtiéndola en potable. El sistema es más económico y rápido que otros modelos y no aporta mal sabor. Sulis será de gran utilidad para los habitantes de países con escasez de agua, excursionistas. Pero es excelente esta noticia. Sí, noticia. es estupendo. No, y para casos como terremotos y situaciones así que la gente se encuentra sin agua potable. Hablan aquí, por ejemplo, de soldados sin posibilidad de encontrar agua potable fácilmente. Entonces, ¿y eso qué es? ¿Lo transforma el taponcito? Es lo que ahí tiene hace el filtro. ¿Qué cosa? Sí. Pero supongo que dependerá del tipo de contaminación que tenga el agua. No, o toda contaminación posible. Hicieron el análisis y todo agua, aunque sea agua con tierra muy mala de aspecto, purifica y se puede beber. Es maravilloso esto. Fíjate, más que 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente en el mundo por beber agua contaminada. Claro. Situación que ha llevado a la empresa israelí Watershare a desarrollar un dispositivo para convertir en potable cualquier agua. Bueno, qué maravilla, y ojalá pueda llegar esto realmente está bien en Israel, pero también hay muchos otros sitios donde debería poder llegar. Es muy barato. Es barato además. Sí. Según la revista Israel 21, se trata de un sistema llamado Sulis, que toma el nombre de la diosa griega Sulis Minerva, relacionada con el agua y con la salud. Sulis pesa solo 10 gramos y mide 7 centímetros. Libera el agua de contaminantes orgánicos, biológicos o químicos. Funciona con rapidez y no necesita fuente de energía adicional para su funcionamiento. Según uno de sus creadores, Ron Shani, vicepresidente de Watershare, Sulis supone una solución de aplicación universal de muy bajo precio y permite purificar 1.000 litros de agua antes de ser reemplazado. La intención de sus creadores fue desarrollar un producto comercializable a gran escala, de bajo precio, portátil y larga duración. Bueno, pues qué bien que lo han logrado y ahora esperemos que llegue a todas partes. Irit, muchas gracias por darnos una noticia así para terminar la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom, que tengan un gran fin de semana y hasta el lunes que viene. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy, martes, cumple 21 años Gilad Shalit. Así informaba ayer la agencia EFE. Vamos a hablar de Gilad Shalit, de la situación de los prisioneros. Vamos a hablar también no solamente de Hamas, sino también de Hezbollah y cómo se encuentra en estos momentos. Seguiremos con el caso AMIA. También nos acercaremos a los neonazis, en esta ocasión en Hungría, y terminaremos esta primera parte del informativo hablando del cementerio judío de Viena. Empezamos en Oriente Medio. El ministro israelí de Defensa Ehud Barak dijo ayer que Hezbollah cuenta en la actualidad con más cohetes que antes del comienzo de la guerra del verano pasado contra el grupo chií libanés. En su primera comparecencia como titular de Defensa ante la Comisión Parlamentaria de Defensa y el Exterior, Barak advirtió que Hezbollah continúa rearmándose y afirmó a los miembros de la comisión que se trata de un hecho que Israel debe tener muy en cuenta. Hezbollah lanzó unos 4.000 cohetes contra el norte de Israel durante los 34 días que duró la guerra en el verano de 2006. Bueno, esto se dice muy rápido, pero hay que recordar que están las tropas ahí de la FINUL, la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, supuestamente para evitar este rearme de Hezbollah. Si efectivamente Hezbollah se ha rearmado y está más fuerte, pues habría que replantearse exactamente cuál es la utilidad de la FINUL, si en vez de estar ahí para evitar que esto suceda, no están ahí para facilitar que esto suceda y que nadie se lo impida. En fin, esto es la parte negativa, pero la parte positiva es que Barak reiteró ayer que Israel no está interesado en una escalada de la tensión con Siria y que, de hecho, dijo el ministro, se pueden apreciar signos
de que las tensiones entre los dos países están menguando. Pues ojalá esta parte sea cierta y la otra parte haya sido un error de cálculo por parte del ministro. Bueno, seguimos. Esto es con respecto a Hezbollah. Pero, ¿qué pasa con Hamás? Sobre todo, ¿qué pasa con la relación con la Autoridad Nacional Palestina? Fuentes oficiales palestinas informaron a la agencia EFE de que fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina en Jenin transfirieron ayer a Israel un soldado de ese país capturado por la mañana por milicianos de esa ciudad cisjordana. El ejército israelí confirmó la devolución y precisó que el soldado entró en Jenin por error. Según los testigos, el soldado, que viajaba en un vehículo, aparentemente se perdió en el transcurso de una operación en esa ciudad, momento en el que fue capturado por los milicianos palestinos. Tras la captura, parece ser que un gran número de tropas israelíes se desplazaron al lugar, rodearon el edificio, pero la Autoridad Nacional Palestina, en cuanto supo de la captura del soldado, se dedicó a negociar con los secuestradores y logró finalmente que lo dejaran en libertad. Al cierre de esta edición ignorábamos todavía qué grupo había secuestrado, había capturado al soldado. Lo único que era destacable, la celeridad con la que la Autoridad Nacional Palestina consiguió su puesta en libertad. Por otra parte, refiriéndonos a Gilad Shalit, que secuestrado en Gaza, capturado en Gaza por Hamás dijo que podría dar a conocer un vídeo con imágenes suyas, siempre y cuando Israel ponga en libertad a mujeres y menores palestinos que están encarcelados en Israel. Así lo reveló ayer a la radio pública Ahmed Youssef, que es asesor del depuesto primer ministro palestino, Ismail Haniyeh. Bueno, por otra parte, una noticia bastante preocupante. Un alto cargo del servicio secreto israelí Shabak, que citaba ayer el periódico Haaretz, advirtió de que algunos de los elementos más radicales de Hamás, o sea, en respuesta al jefe de la oficina política de Hamás, a Khaled Meshal, pues parece ser que podrían estar intentando organizar una serie de atentados terroristas a gran escala para abortar el diálogo entre Israel y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas. Abbas habría dado la orden estricta de organizar en Israel un atentado con víctimas, explicaba el representante de Shabak, para evitar estos acuerdos, lo que es absurdo, porque si realmente se está viendo que evidentemente con Mahmoud Abbas se puede hablar, que incluso son capaces de liberar soldados secuestrados por otros terroristas, pues un atentado cometido por Hamás solo tendría la firma de Hamás y no necesitan más para seguir enemistándose. Pero bueno, estaremos muy pendientes e imaginamos que los servicios secretos israelíes lo estarán también. Dejamos Oriente Medio, vamos a seguir hablando a continuación del caso AMIA. La policía brasileña detuvo en Foz de Iguazú al comerciante de origen libanés Farouk Omairi, quien aparece mencionado en la causa por el atentado a la AMIA, y su arresto podría significar avances en la investigación del ataque que se cobró la vida de 85 personas. Omairi figura en la causa como representante de la triple frontera de Hezbollah, que según la justicia argentina fue responsable de ese atentado y de la voladura de la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. El comerciante fue detenido con su hijo en momentos en que ambos se encontraban prófugos y con un pedido de condena de 11 años de prisión. La detención se habría producido el 15 de agosto y al parecer estas detenciones se producen un poco impulsadas por la actitud de los Estados Unidos. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos acusó a 9 personas en diciembre y a varias entidades comerciales de la triple frontera por proporcionar apoyo logístico a Hezbollah. Y este Omairi, dueño de una agencia de cambios y de turismo llamada Piloto Turismo, era uno de los acusados por los norteamericanos, que además está involucrado en lavado de dinero. Al parecer ya había sido mencionado Omairi como posible culpable dentro del caso o implicado ya en el 94, al poco tiempo del atentado. Así lo comentó ayer representantes de la AMIA. Según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, Omairi es un miembro principal de la comunidad Hezbollah en la triple frontera y ha cumplido tareas como coordinador de los miembros de Hezbollah en la región. Además, ha sido una figura clave en el suministro de documentación falsa brasileña y paraguaya y ha asistido a particulares de la triple frontera para la obtención ilegal de la ciudadanía brasileña a través de presentación de documentos falsos. Ha estado además involucrado en operaciones de narcotráfico entre Sudamérica, Europa y Oriente Medio. Vamos, una joyita este personaje, y esperemos que efectivamente esto ayude a facilitar más información y a que el caso de la AMIA
pues pueda seguir derroteros más positivos de los que hasta ahora ha podido seguir. Seguimos, venimos a Europa para hablar de neonazis. No vamos a Alemania en esta ocasión, nos vamos a Hungría. La agencia Reuters informó de que un pequeño grupo de húngaros de extrema derecha formó el sábado una guardia uniformada a pesar de las peticiones de grupos judíos para que fuera prohibida, debido a que ostentaba símbolos de la era nazi. Saludados por 1.000 personas enfrente del Palacio Presidencial, 56 hombres en uniformes con insignias rojas y blancas, a los que algunos asociaron con el régimen que envió a cientos de miles de judíos a su muerte, juraron defender a Hungría. El grupo fue formado poco después del primer aniversario del 17 de septiembre de las violentas protestas en contra del gobierno, tras la filtración de una grabación en la cual el primer ministro socialista, Ferenc Gyurcsány, admitió que había mentido para ganar las elecciones. El líder del partido Jobbik, que creó esta unidad, dijo que la Guardia Húngara fue establecida para realizar el verdadero cambio del régimen y para rescatar a los húngaros. El Congreso Judío Mundial pidió esa semana actuar contra la Guardia y condenada, que además fue condenada también por el primer ministro, por el partido en el gobierno y por varias facciones democráticas y algún partido parlamentario de centro derecha. Se produce esta formación de la Guardia en un momento de preocupación por el ascenso de la extrema derecha en varios ex países comunistas. Sin ir más lejos, no tienen más que recordar el ataque contra los 8 turistas indios en la antigua Alemania Oriental. Ya varios grupos de judíos se han quejado en Hungría del aumento del antisemitismo y del uso de símbolos con bandera rayada roja y blanca durante manifestaciones en contra del gobierno del año pasado. Eso lo pudimos ver. De hecho, varios grupos judíos tuvieron bastante miedo de salir durante esas jornadas, que por cierto, si el grupo se forma poco después del primer aniversario del 17 de diciembre. Ah, claro, perfecto. Bueno, me había equivocado con las fechas. En fin, seguimos. Vamos a hablarles a continuación de un cementerio que está envejeciendo mal. La agencia France Press publicó ayer que tras los altos muros que lo rodean en el centro de Viena, el cementerio judío de Waring, uno de los más importantes del siglo XIX en Europa Central, espera a que lo salven de la ruina tras años de indiferencia por parte de las autoridades austriacas. Más de 7.000 tumbas de entre 1784 y 1874, que remiten a los tiempos de la Revolución Industrial austriaca, están amenazadas con desaparecer, deterioradas por el tiempo, invadidas de hierbajos y a veces víctimas del vandalismo. Tras la puerta de madera, normalmente cerrada a los visitantes por falta de seguridad, miles de tumbas se encuentran literalmente devoradas por la vegetación que le confiere al lugar una aura romántica casi surrealista. Así lo explicaba Tina Walzer, que es una historiadora austríaca que lleva 15 años intentando que se restaure el cementerio. Ha explicado que es una joya sin par en Europa Central y, bueno, pues estaba muy apenada por aquello por lo que se ha convertido. Dice que si no se hace nada rápidamente, los daños serán irreparables. El espacio está siendo desbrozado por unos voluntarios bajo la autoridad de esta historiadora y recordaban la importancia histórica de este cementerio en el que descansan varones judíos de las finanzas, la industria, del ferrocarril, todos aquellos que contribuyeron al despliegue económico del Imperio austríaco en el siglo XIX. Pese a la destrucción durante el nazismo, 2.000 tumbas y la profanación de 200 sepulturas para transferir los cadáveres al Museo de la Historia Natural de Viena, donde se les perdió el rastro, el cementerio escapó más o menos bien a los saqueos sistemáticos perpetrados por el Tercer Reich, pero hoy parece que no resiste al paso del tiempo y ni al abandono del que es víctima por parte del Estado austríaco, a quien le corresponde el mantenimiento de todos los cementerios judíos del país, según un acuerdo que se firmó en Washington en 2001 y que por lo visto no están cumpliendo. Y señoras, señores, dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar ahora de cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿has vuelto? He vuelto. Se me escucha más morena la voz. Se te escucha bastante más morena y se te ve más claro de voz. Más claro, sí. ¿Cómo estás? Bueno, con un poco de jet lag moral, pero ¿sí? Nada. Es duro esto de trabajar, esto del síndrome postvacacional. Yo por eso no me voy, no vaya a ser que luego no pueda volver. Exacto. Cuéntame, ¿qué has trabajado estos días? He trabajado duramente durante toda esta semana recopilando información para hoy. Una de las cosas que me llama la atención es que están haciendo un documental, una película que ya llevan 6 años preparándolo un pintor cacereño llamado Juan Muro y el director de cine Jorge Carrasco. Y trata sobre los misterios de las meninas de Velázquez.
y afirman 3 cosas que son las 3, por lo menos 2 de ellas bastante exóticas para mí. Una, que Velázquez no fue el autor intelectual del cuadro, cosa que es muy sorprendente. Autor, le habrán dicho de cómo hacerlo. Del cuadrito, del reflejo. Exacto, parece que esa fue una idea de Felipe IV, del rey mismo. Que era un gran... Era un gran amigo de él y que le dijo, por aquí tengo la frase que dice, fue el cuadro más grande. Dice que entre ellos se discutía sobre si la pintura era arte o artesanía. Esas eran las discusiones que tenían. Y que el autor intelectual del cuadro fue el propio rey, que le dijo al pintor que si era un artista y no un artesano, pintara lo que él estaba viendo. Y por eso pinta lo que ve el rey al que Velázquez está retratando. Para ello se basó en trucos ópticos, como esto del espejo que hay al fondo, todo eso. Y otra cosa que afirma, y por eso lo traemos aquí, es que Velázquez era judío. Bueno, ya me parece un poco excesivo, ¿no? Pues no es excesivo porque los datos ahí están. ¿Sí? Los datos ahí están. Bueno, no era directamente judío, vamos a explicar. Su madre era sevillana, se llamaba Jerónima Velázquez. El padre, de la cual cogió el apellido más famoso que tiene. El padre se llamaba Diego Rodríguez de Silva y era hijo de un judío de Oporto. Velázquez pinta el cuadro en un momento que todavía no era caballero de Santiago, pero en el cuadro aparece con la cruz de Santiago en el pecho, lo que dicen que la leyenda que fue el rey el que se la pintó encima en el cuadro Velázquez. O sea, también pintaba este rey, tenía unas ideas brillantes. Sí, el Felipe IV parece que era grafitero, se le pintaba encima a Velázquez. Y bueno, pues a pesar de estos antecedentes y la pureza de sangre dudosa, pues recibió la Orden de Santiago, para lo cual había que demostrarlo, y no solamente eso, sino demostrar que nunca se había trabajado con las manos, o sea que nunca uno se había ensuciado trabajando, una cosa así. Con lo cual él demostró que nunca había pintado por encargo. Eso fue un documento que firmaron todos los pintores de la época, diciendo que Velázquez pintaba por placer, lo que él quería, y no por encargo, y por lo tanto no podía ser caballero de la Orden de Santiago. Todo muy exótico, muy ociosa esta gente de la corte, que no tenía... Así que este documental promete ser polémico cuando salga a la luz. Desde luego, más cositas. Bueno, hablamos de Córdoba ahora. Tú sabes que en Córdoba, después de la mezquita de Córdoba, el monumento más visitado es la sinagoga. Se calcula que tiene unos 400.000 visitantes al año, lo que no es moco de pavo. Por lo tanto, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tiene previsto construir un centro de interpretación de la sinagoga, del templo, y el problema hasta ahora ha sido encontrar un solar en la zona cercana, porque es una zona muy histórica y donde no aparecen solares a la venta tan fácilmente, pero al final se han hecho con un sitio de unos 220 metros cuadrados, que aunque no tiene salida a la calle, pues van a hacerle un acceso desde la propia sinagoga para que se pueda llegar hasta él. Digamos, para la erudición de los oyentes, que la sinagoga de Córdoba es un templo hebreo construido entre 1314 y 1315 por Isaac Moheb. Tiene un patio, etcétera, etcétera. Después de la expulsión fue abandonado, fue hospital, fue ermita, fue escuela, hasta que en 1885 fue declarado monumento nacional y reabrió sus puertas en 1985 con motivo del 850 aniversario del nacimiento de Maimónides. Y bueno, y vamos a despedir con una noticia que tiene algo que ver con Córdoba, pero también con el resto de la herencia sefaradí en España, que es que el CIDICSEF, el Centro de Investigación y Cultura Sefardita de Buenos Aires, está organizando un tour por España para los judíos de Argentina. Dice: descubra la otra España, la España profunda, la España escondida de los circuitos no tradicionales, la España judía como antes nadie la vio, piedras y nuevas comunidades que hablan. Esto está organizado, como digo,
por el CIDICSEF. Van a estar acompañados por el doctor Mario Eduardo Cohen, que es el presidente, el director del CIDICSEF, y saldrán de Buenos Aires el día 3 de octubre y son 16, 17 días que pasarán por aquí en España. No es barato y para los argentinos esto resulta bastante caro, pero me imagino que algún judío sefaradí con mucha añoranza se rascará el bolsillo para sacar el dinero que sea necesario para conocer y recorrer todas estas ciudades, por ejemplo, Barcelona, Besalú, Gerona, Tudela, Segovia, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Granada, Toledo y Madrid. Bueno, pues seguramente algún nostálgico sefardí. Jorge, gracias. Nada. Bienvenido. Te esperamos mañana. No te escapes. Sí, no puedo volverme a las vacaciones ya. No te escapes. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Y me vengo ahora al rincón de Igrit. Igrit, ¿cómo estás? Hola. Cuéntame qué tenemos hoy. Tenemos un premio. Ah, bien, esto me encanta. ¿Quién? El escritor Saul Friedlander recibirá el premio anual de la Feria del Libro de Frankfurt por su contribución a la documentación del Holocausto. Friedlander, que tiene 74 años, profesor en la Universidad de California, campus de Los Ángeles, recibirá los $33,000 de que está dotado el premio en la Feria del Libro, celebrarse en octubre. En octubre, o sea, ya, dentro de nada. Ya después de las fiestas, prácticamente. El jurado ha dicho de él que se trata de un narrador épico de la historia de la Shoah y de la persecución y exterminio de los judíos durante la era nazi en Europa. Que el que es historiador, ¿no? Sí. Ajá. Entre sus obras mejor conocidas se encuentran sus 2 volúmenes titulados The Third Reich and the Jews. El Tercer Reich y los judíos. Ganadores anteriores del premio incluyen el sociólogo alemán Wolf Leibniz, el escritor turco y premio Orhan Pamuk. Ah, sí, el premio Nobel Orhan Pamuk. Exacto. Y a quien fuera presidente checo Václav Havel. Ajá. O sea que hay una cantidad de ilustres nombres anteriores. Es que el premio fue concedido ya por primera vez en 1950. Ah, o sea, tiene una larga historia. Sí. Yo no lo conocía, o sí, a lo mejor, pero bueno, pues nada, enhorabuena a Saul Friedlander. Muchas gracias, Igrit. Mañana más, ¿sí? Sí. Perfecto, pues nada, muchas gracias a ustedes también. No se pierdan las noticias mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer estábamos todos pendientes de la reunión entre Ehud Olmert y Mahmoud Abbas, al término de la cual el portavoz del primer ministro, David Baker, calificó a esta reunión de la más constructiva de las mantenidas últimamente por ambos interlocutores y además precisó que en ella se abordaron cuestiones fundamentales. Vamos a hablar de esta reunión fundamental nosotros precisamente hoy. También les hablaremos de Hamás, de cómo está. Hablaremos de lo que promete ser la política exterior francesa. Hablaremos también de neonazis en Alemania, no solo en Alemania, sino también aquí en España. Y terminaremos con un memorial dedicado a los miles de partisanos judíos que por fin ya tienen un lugar para homenajearlos en Israel. Empezamos en Oriente Medio. La radio pública de Israel informó de que el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas negociaron en la reunión de ayer cuestiones relativas al estatuto final de paz entre las dos partes. La emisora citó a un funcionario israelí que explicó que asuntos como la división de Jerusalén, las fronteras del futuro Estado palestino y una solución al problema de los refugiados centraron las conversaciones entre los equipos negociadores de ambos mandatarios. La fuente añadió que de prosperar las actuales negociaciones, las delegaciones de Olmert y Abbas pasarían a una fase más avanzada, aparentemente para llegar a la materialización de la visión de dos estados, Israel y Palestina. Lo que se preveía iba a ser una reunión casi de compromiso para poder llegar a algún tipo de acuerdo, pues para la reunión que tendrá lugar en noviembre en Washington, pues resultó ser una reunión en la que se habló de temas mucho más espinosos, cosa que había negado Ehud Olmert que haría, pero que para Mahmoud Abbas era imprescindible. La cadena de televisión catarí Al Jazeera, por su parte, informó de que israelíes
israelíes y palestinos estudian además un borrador para el establecimiento de un Estado palestino ya. Según este canal, las dos partes estarían a favor de que el monte del templo, ya saben, la mezquita de Al-Aqsa, donde está la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, sea controlado por una autoridad que represente a las tres grandes religiones monoteístas. Otra cuestión que también, siempre según Al Jazeera, parece que la propuesta incluirá el control por Israel de los barrios judíos de Jerusalén y que los barrios árabes pasarían al Estado palestino. También la radio israelí, Kol Israel, informó de que los palestinos recibirían además el control de Ramallah, de Jenin y de Shem. Siempre, como ven, muchas propuestas. También Al Jazeera decía que la propuesta no menciona la solución al problema de los refugiados palestinos, pero desde luego, si esto es el principio de las negociaciones, ya se ha hablado de muchos temas para poner encima de la mesa y sobre los cuales, pues al parecer, habrían llegado a ligeros acuerdos. El encuentro de Olmert y de Abbas ayer es el segundo entre los dos desde que estuviera Condoleezza Rice por Oriente Medio a principios de agosto, con el objetivo de impulsar la celebración en otoño de la Conferencia de Paz para la región de la que les hablábamos. Al comienzo de la reunión, además, Olmert agradeció a Abbas la manera en la que actuaron las fuerzas palestinas el lunes al rescatar al coronel israelí que ingresó erróneamente en Jenin. Les contamos ayer que fue amenazado por hombres de Yihad Islámica, que eran al final quienes lo habían secuestrado, y que fue liberado por las tropas leales a Abbas. También agradeció Olmert a Abbas las cuentas de cientos de organizaciones que se fueron de Hamas, que fueron congeladas por orden del presidente palestino. Como verán, parece una luna de miel, un idilio absoluto entre ambos, y el hecho de que se haya tocado estos temas espinosos también ayuda a Abbas ante su propio pueblo. Claro que nunca llueve a gusto de todos, y imaginan lo que habrá dicho el grupo Hamas al respecto. Bueno, pues les parece que el presidente de la autoridad palestina hace el juego a Israel, y además criticaron muy duramente la conferencia entre Olmert y Abbas. Bueno, pues precisamente de los terroristas de Hamas vamos a hablar. Crece el abismo entre Fatah y Hamas. La agencia EFE informaba ayer de que Hamas ordenó en Gaza clausurar sus clínicas privadas a un grupo de médicos en huelga. La confrontación entre ambos líderes ha paralizado casi por completo al sistema médico de Gaza, dejándolo a merced de la rivalidad que existe entre Abbas y Hamas. Los médicos de las clínicas y hospitales de Gaza iniciaron una huelga este mes para protestar por el arresto de un destacado doctor aliado de Al-Fatah. Y mientras esto sucedía, el portavoz del Ministerio de Salud, perteneciente al anterior gobierno de Hamas, Yalet Radi, dijo que no se va a jugar con el sector de la salud. Sin embargo, ya ven lo que está sucediendo. Por su parte, desde Cisjordania, el ministro de Información señaló que el movimiento de Hamas no está interesado en la calidad del servicio médico y que ellos están respaldando a todos los profesionales de la medicina y que están listos para darles la ayuda que necesitan. Mientras, comentar que Noam Shalit, padre de Gilad Shalit, ya saben, el soldado que fue secuestrado por Hamas el año pasado, pues el padre ha estado intentando que el principal periódico de Hamas, Palestina, publique una carta de felicitación del cumpleaños para su hijo, que como les contábamos fue ayer, pero el editor se ha negado en repetidas ocasiones, y así se hizo eco el diario israelí Haaretz. El grupo comentó que Noam Shalit, el grupo de abogados, comentó que Noam Shalit había usado mediadores tanto palestinos como israelíes para hacer llegar su petición al Palestine para que publicaran la carta escrita por él para felicitar a su hijo. Él ya había enviado previamente una carta al diario palestino Al-Quds Al-Arabi, que está considerado como un diario independiente, pero decidió después que lo que quería es que lo publicara un medio vinculado a Hamas. No lo han conseguido, ya ven, porque se negaron, porque no quieren tener ninguna relación con los israelíes, no van a ayudar a israelíes el diario Palestine. Por otra parte, les decíamos ayer que el Shin Bet, que los servicios de seguridad general habían mostrado un informe donde decían que Hamas habían recibido la orden de Khaled Meshal de atacar a civiles. Bueno, Hamas desmintió ayer esta noticia, dijeron que no han recibido ninguna orden. No obstante, añadieron que no tienen control absoluto sobre las actividades de todos sus terroristas. Bueno, por lo menos que si pasa algo ellos no pueden evitarlo.
Pero bueno, por lo menos desde la base, según Hamás, desmienten esta noticia. Que sea cierto, bueno, pues esto ya es otro tema. Otra cosa, ayer, hablando de Hamás, un cohete Qassam que fue disparado desde Gaza alcanzó en Sderot una vez más a un civil que fue herido. Al parecer el cohete pues alcanzó un edificio residencial. Seguimos, vamos a hablar a continuación de la política exterior de Francia. Realmente Nicolas Sarkozy entra con determinación. El presidente francés Nicolas Sarkozy hizo gala de su vocación transatlántica en su primer discurso de política exterior desde su elección en mayo, al abogar por potenciar la amistad de una Europa fuerte con los Estados Unidos, y pidió definir un horizonte claro respecto a la retirada de tropas extranjeras en Irak. En un discurso ante los embajadores de Francia reunidos en París en su conferencia anual, Sarkozy consideró inaceptable que Irán se dote del arma nuclear y subrayó que solo la política actual de sanciones progresivas y de aperturas, si Teherán respeta sus obligaciones, puede evitar una alternativa catastrófica, la bomba iraní o el bombardeo de Irán. En su discurso en el Eliseo, el presidente galo valoró la crisis en torno al programa nuclear de Irán como la más grave que se cierne en el orden internacional. Bueno, como ven, Sarkozy es claro, lo tiene bastante y lo dice claramente también. De hecho, marca un poco la agenda de lo que va a ser la Unión Europea, ya que Francia va a ejercer la presidencia de turno de la Unión entre julio y diciembre del 2008. Además, Sarkozy hizo mucho hincapié en su visión europeísta, dijo que es de los que piensan que no hay Francia fuerte sin Europa y que la construcción europea va a seguir siendo la prioridad absoluta de la política exterior francesa. Fue lo que afirmó el presidente, que desde luego lo que más llamó la atención es esa alternativa catastrófica de la bomba iraní o el bombardeo de Irán. Esperemos que Teherán respete sus obligaciones, que es la manera de evitarlo, según dijo Sarkozy. Bueno, seguimos, avanzamos. Les hablamos de neonazis que no siempre se combaten con la misma determinación que parece mostrar el presidente francés. La gravedad de varios ataques racistas recientes cometidos en Alemania han reactivado el debate político sobre la prohibición del neonazi Partido Nacional Democrático Alemán. Sin embargo, los partidos que conforman la gran coalición que gobierna Alemania, el democristiano de la canciller Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata Alemán, no se ponen de acuerdo en impulsar un nuevo proceso de ilegalización de la más potente organización de la ultraderecha alemana, que cuenta con unos 7.000 afiliados. Mientras que el presidente de los socialdemócratas, Kurt Beck, reclama la ilegalización del NPD, los democristianos se muestran escépticos sobre la posible efectividad de la medida. Por su parte, el comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, se declaró en una entrevista partidario de esta prohibición. Este debate empezó sobre todo después de lo sucedido la semana pasada con un grupo de neonazis contra unos jóvenes indios durante una fiesta en un pueblo de Sajonia. Además, no han sido los únicos actos. Durante el fin de semana se han conocido varios hechos similares. Un joven golpeó a un iraquí con un bate de béisbol en Magdeburgo. En Butsov, un grupo de 40 jóvenes atacó un comercio de un pakistaní. También hubo una paliza a manos de ultraderechistas contra 2 africanos en Güntersblum. Y según datos facilitados por la policía criminal alemana, en 2006 se produjeron 726 agresiones racistas y se cometieron 12.248 delitos con tintes ideológicos de la ultraderecha. Y mientras en Alemania, mientras esto sucede, mientras los neonazis golpean, ellos debaten si hay que prohibir o no los partidos que representan esta ideología. Por cierto, lo decimos muy abiertamente lo que pasa en Alemania, pero ojo, en España está habiendo también serios problemas. En Alcalá de Henares hubo 2 agresiones ultraderechistas en un solo fin de semana, este fin de semana pasado. En uno de ellos, unos jóvenes de estética neonazi entraron a golpes en un lugar conocido donde hay jóvenes pues, de ideología de izquierdas de Alcalá de Henares y empezaron a lanzar golpes. Además, una de las chicas roció el local con un vaporizador de pimienta y bueno, y luego por otro lado también durante las fiestas un menor sufrió una agresión durante las fiestas por parte de varios skinheads. La situación es delicada, según explicaba Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. En Alcalá está el centro, está el foco ultraderechista de toda la zona de Madrid, porque ahí está radicalizada la sede del grupo Hammerskin, que es una organización internacional de corte bastante violento y ultraderechista, como habrán podido imaginar. Al parecer, según señalaba Esteban Ibarra, hacen reuniones y preparan sus salidas a la calle en un local que tienen.
En fin, bueno, alertándonos ante la situación. Ha habido varias reacciones, actos neonazis. También las últimas semanas hablábamos de esvásticas, de pintadas. Hay que estar bastante atentos. Vamos a ir terminando esta primera parte del informativo con un homenaje a los partisanos judíos. Un memorial dedicado a los miles de partisanos judíos que combatieron contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial será levantado para este próximo fin de año en el Monte Herzl, en Jerusalén. El proyecto fue iniciado por los últimos judíos partisanos que quedan en Israel, quienes durante años buscaron financiación y un sitio ante las autoridades del gobierno para un memorial. El proyecto fue posible mediante la asistencia de un joven empresario que prometió financiarlo y tocó algunos resortes para obtener una ubicación apropiada. El diseñador es un artista y ex partisano, Alexander Bogen, que afirmó que tanto él como sus camaradas anhelan vivir para ver el memorial terminado como legado a las generaciones futuras. Se lamentaban, decían que es inconcebible que en Israel no hubiera un monumento dedicado a los partisanos judíos, que deberían ser un símbolo, dijo, como lo es Masada. Hasta ahora se quejaban de indiferencia, sin embargo, ahora mismo pues se va a preparar un diseño, homenaje que les decíamos, que prevé una escultura hecha de piedra y con un elemento horizontal de 8 metros y un obelisco de similares proporciones que se va a ubicar en una pequeña, una piscinita con agua, y el elemento horizontal, explicaba, simboliza las líneas del pueblo que va hacia la muerte, mientras que el obelisco representa la esperanza de los combatientes. De acuerdo a varias estimaciones que publicaba la agencia judía de noticias, alrededor de 10.000 judíos lucharon detrás de las líneas alemanas en la Europa ocupada. Y aquí dejamos, alegrándonos de que por fin encuentre el lugar adecuado este movimiento de los partisanos en Israel, dejamos esta primera parte del informativo y nos venimos a hablar de cultura. ¡Vámonos! Hola, Jorge. Hola, Masha. Pero, por cierto, lo de 10.000 partisanos es una estimación muy baja. Sí. Bueno, está documentado solamente en Europa hubo 40.000 o 50.000. ¿Ah, sí? Los que son partisanos, son los resistentes. Ah, no, pero ellos hablan solo de los partisanos. Sí, pero partisanos hubo mucho más. Sí, bueno, mira. Pues ese dato, no sé. Bueno, me alegra que me corriges. La agencia de noticias lo saqué de ahí la noticia. Que sean los partisanos que han sobrevivido, pero. A lo mejor se refiere a esto. Igual, estoy mirando la. De todas maneras, estoy muy contento de que por fin en Israel se reconozca esa labor, porque aparte, está en la propia esencia del nacimiento de Israel, la lucha de los partisanos. Bueno, pues. Bueno, vamos a comparto la alegría y me disculpo por mi error. No, sí, ha sido inducido por alguna fuente. Vamos a referirnos por última vez, por lo menos en esta sección. Déjame que lo adivine. Okay. Tenemos Día Judío. Jornada Europea de la Cultura Judía. Es la última vez que vamos a hacer referencia en España, porque hemos cubierto todas las ciudades, excepto desde donde emitimos, desde Madrid, que si bien es una ciudad que no pertenece a la red de juderías, pues va a ser un acto, va a haber unas visitas guiadas al Museo de Historia de la Comunidad Judía Madrid, en la sinagoga, en la calle Balmes. Esto va a ser el día domingo 2 de septiembre, y a las 6 de la tarde va a haber una conferencia de Jacobo Israel Garzón y Uriel Macías sobre historia de la comunidad judía Madrid, la importancia de la memoria oral y de los testimonios personales, haciéndose eco del tema central de esta jornada, que es, como sabes, testimonios. Así que, sumándonos a las iniciativas que se hacen en tantas ciudades del mundo, de Europa, también Madrid, a pesar de que su judería es muy joven y contemporánea, pues nos hemos sumado. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que tampoco está íntimamente relacionada con la cultura, pero es una actividad importante de la Universidad Tel Aviv, que va a realizar en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Va a ser un encuentro sobre economía, un simposio llamado Desafíos para sostener el crecimiento. Con los panelistas van a ser Beatriz Nofal, que es presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo e Inversión y expresidenta del Banco Central de la República Argentina, por un lado, y el doctor Leonardo Leiderman, que es profesor de la Escuela de Economía Eitan Berglas de la Universidad de Tel Aviv, entre otros, porque entre esos otros estarán, por ejemplo, nuestra conocida doctora Pilar Rahola, ex vicealcaldesa de Barcelona. Está en todas partes. Está en todas partes.
y el representante de la CEPAL, el doctor Bernardo Kosakov. Pues nada, la gente de la Universidad de Tel Aviv está muy contenta de encontrar eco en universidades como la de Buenos Aires, que es bastante importante, por lo menos en el aspecto regional de lo que es Latinoamérica. Es una universidad muy importante y que puedan colaborar con ellos. Y ahora te voy a hablar de algo bastante simpático, no se me llamó la atención. En un sitio del condado de Baltimore en Estados Unidos han hecho un jardín que sigue el calendario judío. Y te explico. Llama la atención. Se llama Gan Loach Zman, o sea, el jardín del calendario. Y es una manera de ampliar la definición de la kashrut, de las comidas, de la dieta, a las fuentes de esa alimentación. Un concepto que ya se empieza a conocer como eco-kasher. ¿Qué te parece el concepto? El eco-kasher empieza a despuntar. Y lo traen desde Estados Unidos, ha pasado por la idea, ha pasado por varios países. La cosa es complicarlo, ¿no? Ir complicando cada vez más, ir poniendo más requisitos. No, mira, por ejemplo, este jardín, este campo, está dividido en 12 secciones, cada una que representa uno de los meses del calendario judío. Y en cada mes, pues se planta una planta o algún cultivo que tenga alusión a el calendario judío. Por ejemplo, en el mes de Av se van a cultivar pimientos, porque esos van a ser recordatorios de los sufrimientos de Tisha B'Av. ¿Qué te parece? Pimientos. ¿Y por qué los pimientos? Porque me imagino que su gusto amargo es un recordatorio de los sufrimientos. Bueno, es como, ¿sabe? Como en las mesas de Pesaj, que se come lo amargo para recordar el sufrimiento. Pues esto que parece muy, muy exótico y muy sacado de los pelos, pero en realidad está bastante más ligado a la tradición del judaísmo que muchas otras iniciativas que hay por allí en el mundo. El simbolismo alimenticio de cada plato es sí, pero que existe, o sea, no es un invento, existe una simbología aplicada de los gustos, de los sabores a la tradición judía, el calendario, etcétera, etcétera. Hay fiestas dulces, saladas, amargas y agrias. Y bueno, y en este condado de Reisterstown, pues van a hacer estos estudios, participan varias organizaciones de Nueva York y de otros sitios. También se hacen estudios sobre la relación de estos alimentos con distintos libros como la Mishnah y el Talmud, etcétera. Y bueno, por supuesto no utilizan un sistema de irrigación por goteo desarrollado en Israel. Bueno, pues Jorge, con esta noticia tan salada o tan dulce nos despedimos. Econoticias. Econoticias. Muchas gracias. Mañana tráenos más. Bueno. Me voy ahora con Irit. Irit, ¿cómo estás? Viajamos lejos, ¿no? Muy lejos. Sí. ¿Dónde? A Dubái. Bueno, sí, es un viajecito. Bueno, un hombre de negocios israelí ha sido encontrado muerto en el hotel de Dubái. No es muy alegre, pero resulta sorprendente la noticia porque Dubái es uno de los países árabes más seguros y que mantiene una oficina de negocios y relaciones comerciales con Israel. Las autoridades de Dubái comunicaron a la familia de Lior Dagan que la causa de su fallecimiento había sido un infarto. Dagan era programador de ordenadores y en actividad estaba considerado como un hombre brillante. Viajó con su pasaporte americano ya que tenía doble nacionalidad al trabajar en la ciudad de Miami en el estado norteamericano de Florida. La embajada norteamericana de Dubái se ocupó de repatriar el cadáver a Ra'anana, localidad al norte de Tel Aviv. Y hace algunas semanas la embajada americana comunicó a la familia de Dagan que está investigando la posibilidad de que hubiera sido asesinado porque detectaron la ausencia en su habitación de sus ordenadores portátiles. La sospecha se funda en que Dagan había estado trabajando en un programa muy sofisticado sobre asuntos
que no han sido divulgadas. Oye, ¿y qué cosas nos traes? Muy misterioso. Para Graham Greene, ¿no? En fin. Ahí hay una mujer de limpieza sospechosa, con contacto con un hombre que se ha visto en el hotel, que antes hablaba con Dagan. Así que veremos lo que sacan. Pues, por favor, tennos al tanto, no nos dejes así. A medida que vayas sabiendo, nos vas contando. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.